Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por su fiel sintonía. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su espacio de la noche de Mi alma tiene sed. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a continuar con la lectura del libro de Apocalipsis. En el programa anterior empezamos con el capítulo 8 y pasamos con cierta rapidez, amados hermanos, algunos eventos. Voy a tratar de redimir el tiempo por respeto a usted y poder ampliar algunas cosas que quizá no dejé muy claros. Le comento que pues desde el capítulo 8, versos 1 al 5, pues se completa la apertura del séptimo sello y se inicia con la otra serie de juicios ya sobre la tierra, el cual está tipificado por las trompetas. En el capítulo 8 se abordan 4 de estas trompetas y las otras 3 se van a abordar en el capítulo 9. Entonces, en el capítulo 1 les mencionaba que, en el capítulo 8, la primera trompeta lo que hace es que cae granizo y fuego y daña una tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña, ardiendo en fuego, se precipitó al mar y pues afectó toda la vida marítima de los océanos. Entonces aquí les mencionaba la posibilidad de que esto fuera causado por un volcán, ¿verdad? Un volcán que tiene que estar, puede ser que sea uno o varios volcanes que estén ubicados cerca de los principales océanos, amados hermanos, para hacer que pues la gran cantidad de los mismos, específicamente la tercera parte del mar, sea la que se vea dañada. Y la otra teoría es que efectivamente pues venga un meteorito, de grandes proporciones, de lo cual, amados hermanos, desde hace algunos años atrás, ya por lo menos unos 30 años, se ha mencionado pues que la NASA ha tenido en observación algunos meteoritos que traen dirección hacia la Tierra y que han estado buscando la manera de poder hacer algún tipo de desvío, algún tipo de detención de los mismos para que estos no penetren y dañen el planeta. Yo creo, amados hermanos, sin ánimo de ofenderle, que basado en este tema, pues sí, ya incluso han, a través del cine, tratado de informar a las personas sobre este tipo de eventos. Una película que se llamó Armagedón precisamente hablaba de eso, de la posibilidad de que un cometa que viniera en dirección a la Tierra y pues mandaron una misión espacial para destruirlo, amados hermanos. Y la otra es Impacto Profundo. Esas dos películas específicamente han hablado de los daños que puede ocasionar la llegada de un meteorito hacia nuestro planeta. El Impacto Profundo sí abordó el tema, amados hermanos, ya en un impacto en el planeta Tierra, y pues se vio que la crisis de los mares, la desaparición de algunas zonas habitables, los daños en las ciudades, etcétera. A pesar de que se hizo un intento por destruir el cometa que venía hacia el planeta en esa película específicamente,
cuando fue destruido se partió en dos, ¿verdad? Entonces una parte pequeña fue la que impactó en una región y la otra se logró destruir. Entonces, amados hermanos, ese tipo de ideas o de elementos que han querido transmitir a través de la pantalla, a través de las películas, ha sido con el fin de ir preparando a la gente de una manera u otra sobre eventos que se saben que pueden suceder. Entonces sí existe la posibilidad, amados hermanos, de que no sea una piedra de grandes proporciones enviada por un volcán, sino que sea un meteorito que impacte en los océanos, en los mares, y el impacto sea controlado, amados hermanos, porque va a dañar específicamente la vida marítima y las embarcaciones que en ese momento se encuentren en esos océanos, ¿verdad? En esos mares. Entonces, amados hermanos, esa es una de las teorías, pero como le comentaba, esto ya no está en la iglesia aquí. Esto ya lo va a sufrir aquellos que están en la tierra, los moradores de la tierra, así como le llama la Biblia. Esta es una frase a la cual usted le tiene que poner mucha atención, porque estos juicios que estamos leyendo a partir del capítulo 8, la Biblia enfatiza que son para los moradores de la tierra, aquellos que no tienen su visión puesta en los cielos ni esperan en Dios, sino que son de los que piensan que aquí comenzaron, aquí van a terminar, que toda su riqueza o que todo aquello que pueden lograr está aquí, y por lo tanto tienen una actitud, digamos, incluso hasta soberbia, hermanos, porque ellos piensan de que de sus actos nadie les va a pedir cuentas, pero esto es una idea totalmente equivocada. El tercer ángel cayó del cielo, dice, una gran estrella, y ardiendo como antorcha, esta cayó sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas. Entonces este ataque, o mejor dicho, este juicio, esa es la palabra correcta, este juicio ya viene sobre las aguas dulces, y les mencionaba que es el agua que utilizan la mayoría de los seres humanos para su subsistencia. Recordemos que 2/3 partes de nuestro cuerpo se conforman por agua, y el ser humano, si no consume agua, pues muere, amados hermanos. El agua es muy necesaria, inclusive para todos los tratamientos que el ser humano se somete. El agua es indispensable para rehidratación, para la toma de sus medicinas, para la preparación de muchos alimentos o de bebidas. El agua es indispensable, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, esta estrella pues también se asume que es un fenómeno celestial que va a entrar a la atmósfera terrestre, pero por el ataque, amados hermanos, que va a tener, lo que se ha estudiado y por lo que se ha visto también algunos fenómenos meteorológicos de este tipo, es que cuando entren a la atmósfera terrestre, esta se va a desfragmentar, se va a convertir en varios pedacitos o en pedazos de alguna proporción respetable, que son las que van a ir dirigidas o van a caer en los diferentes ríos y los van a amargar. Por eso es que nos hablan del ajenco, ¿verdad? Los va a amargar de tal manera que las aguas se van a convertir en no potables, es decir, no se pueden beber, o aquel que las beba va a enfermar o va a padecer algún tipo de afección. Se cree que van a ser fragmentos de un meteorito o de algún tipo de estrella que van a venir con radiación. Entonces, al contaminar el agua, al caer sobre el agua pura o sobre el agua dulce de los ríos, de los lagos e inclusive del manto acuífero, porque por la fuerza del impacto, recuérdese que nuestra ley de gravedad, como se le conoce, atrae los objetos con una fuerza impresionante. Entonces va a ser un impacto que va a penetrar las capas terrestres y va a llegar al manto acuífero y lo va a contaminar. Entonces ninguno de estos, amados hermanos, va a causar un daño a los seres humanos directamente, sino que es al ecosistema. Al igual que en la cuarta trompeta dice que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se oscurece.
Bueno, aquí hay dos teorías, amados hermanos. No es que vaya a haber un ataque hacia la luna o hacia las estrellas o hacia el sol, sino que la consecuencia de los dos fenómenos anteriores, es una de las teorías, va a ocasionar que el polvo de estos impactos se eleve a la atmósfera y se haya una especie de penumbra. Entonces, la luz del sol no va a iluminar con toda su fuerza. Obviamente la luna, que refleja la luz del sol en la noche, tampoco. Y las estrellas no se van a apreciar del todo, ¿verdad? Esa es una de las ideas. La otra opción sería pues que efectivamente sobre el sol, la luna y las estrellas hubiera un ataque, o hubiera una especie de tinieblas que en el espacio oscurecieran de tal manera que no permitan que la luz de estos fenómenos se refleje en la tierra. Recordemos que en la tierra lo que llega son reflejos de lo que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, si usted lo ha visto, el ataque es al ecosistema. Nuestro ecosistema lamentablemente está muy dañado, amados hermanos. Nuestro Dios creó todo perfecto, pero lamentablemente nosotros hemos sido malos administradores, malos cuidadores, malos labradores, para utilizar las expresiones que están en la Biblia, de lo que Dios creó y nos dejó como una bendición. Hemos dañado los ríos, los hemos contaminado con basura, con desechos, muchas áreas boscosas que estaban decretadas como reservas naturales para que generaran el oxígeno que tanto necesitamos y que utilizamos, amados hermanos, respirando para vivir, han sido deforestadas totalmente para convertirlas en zonas de viviendas, en centros comerciales, en lugares de entretenimiento, sin nosotros medir las consecuencias que esto tiene en el planeta, ¿verdad? En todo el ecosistema. Especies de animales que han sido asesinados, amados hermanos, animales aéreos, acuáticos, terrestres, polares, han sido asesinados, insectos que han terminado totalmente su existencia por la forma en que muchas veces los seres humanos lo han visto como enemigos. Se han acabado con insectos que lo que hacían, amados hermanos, era tener una función de equilibrio en todo el ecosistema. Las abejas, por ejemplo, las abejas que eran utilizadas por Dios para poder polinizar, es decir, llevar el polen de unas plantas de un lugar a otro, y que a través de eso el cultivo o la emancipación de todo lo verde se hiciera de una forma natural, pues al acabar con todas las abejas, amados hermanos, se acabó con ese ciclo de polinización, y por lo tanto usted ahora ve que hay lugares que se han convertido en prácticamente desiertos o cementerios, porque no hay una nueva vegetación, una nueva floricultura, no ha habido un nuevo florecer, por lo mismo, porque las abejas han muerto. Y no es solo que ya no hay miel, amados hermanos, porque lamentablemente hasta la miel se falsifica, pero miel pura ya no encuentra tampoco por lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí vemos un ejemplo de eso. Y nuestro ecosistema ya está dañado de por sí, que a tal punto que digamos la capa que estaba cubriendo a nuestro planeta y que evitaba que los rayos ultravioleta del sol pegaran directamente a la Tierra y que esto afectara la piel de las personas, provocando cáncer o enfermedades en la piel, se desgastó. Ya se desgastó, amados hermanos, y principalmente se desgastó en los polos, y muchos de los polos se están derritiendo. Muchas áreas que eran de abundante hielo, fríos, ahora se han ido disminuyendo con el paso de los años, y toda esa agua ha ido llegando a los océanos, a los mares, aumentando su nivel, causando los desastres que hoy vemos, amados hermanos, que a veces los oleajes inundan las playas, o trasladando eso por medio de los bloques de hielo que se han desprendido, han traído especies de animales que estaban exclusivamente en los polos, ahora ya han llegado a otras regiones por venir flotando como una balsita en ese hielo en lo que se derretía. Y hemos visto escenas difíciles, amados hermanos, de animales polares que venían en un bloque de hielo y que se han ahogado o que han muerto en presencia de las cámaras
porque venían ya con hambruna, porque saber cuántos días tenían de estar navegando, y al final del bloque se deshizo, y al caer en el agua, un agua que ellos no estaban acostumbrados a utilizar, murieron esos animales polares en vista de otros seres humanos que no hicieron nada por salvarlos. Las noticias ahora a veces son más ocurrentes, en el sentido de que se ven, por ejemplo, especies de animales que son hallados en las orillas de las playas, amados hermanos, por lo mismo, pues porque el ecosistema está afectado, está dañado. Y si encima de lo que estamos viendo ahora vienen estos juicios que están narrados en el capítulo 8, del verso 6 al 13, de las trompetas, amados hermanos, y que afectan el ecosistema, principalmente el medio ambiente, entonces, amados hermanos, la vida en el planeta va a ser cada vez más complicada. Aquí en el capítulo 8 termina con una advertencia, como le decía. Es una advertencia que algunos han utilizado como para poder hacer esquemas sobre el Apocalipsis. Hay otros que no, lo único que hacen es una división. Pero dice aquí: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, amados hermanos, esta lamentación, este gran ay, porque es un ay triple, es como como una lamentación que viene sobre la humanidad. Recordemos que el ser humano, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, somos seres trinos, amados hermanos. Y es como decir, bueno, ahorita va a haber tormento para el cuerpo, tormento para el alma y tormento para el espíritu. Entonces, un tormento como nunca se ha vivido, amados hermanos. Entonces, enfatizo aquí que estos 3 ayes son para los que moran en la tierra. La palabra ahí en griega es katoikeo, así más o menos, amados hermanos, la puedo pronunciar, yo no sé griego, pero así la transliteran para poderla pronunciar. Y esto nos habla de los que habitan, de los que moran, de los que han hecho su morada a la tierra, es decir, como les decía, no tienen visión de lo celestial, no creen en lo divino, sino que solamente se concretan a lo terrenal, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis se menciona 15 veces esta palabra, y 13 de esas 15 palabras están asociadas con los que moran en la tierra. Dicha frase se centra siempre en los incrédulos, quienes sirven a la bestia y persiguen a los creyentes, y por lo tanto son enemigos de Dios. Eso es lo que en el Apocalipsis, ese es el sentido que tiene la palabra katoikeo en griego, ¿verdad? Le digo, se menciona 15 veces, y de las 15 veces 13 que es número de rebelión, vamos hermanos, hablando de numerología, tiene que ver con los que no tienen en su mente a Dios, que todo lo centran en la tierra, y por obviamente están esperando a la bestia, al anticristo, y obviamente son enemigos de Dios. Entonces, amados hermanos, acá está esta tribulación, amados hermanos, de una manera tan terrible, tan dura, tan fuerte, que ahora empezamos en el capítulo número 9. Esto es para reforzar un poco lo que se habló del capítulo 8 de Apocalipsis, amados hermanos, y yo le invito a, como lo he estado haciendo en todos los programas, que por favor usted estudie, lo medite, que oremos, ¿verdad, hermano? Para que el Señor nos dé el entendimiento adecuado. Yo le doy los aportes de lo que he ido aprendiendo, pero como le repito y vuelvo a hacer énfasis en lo mismo, mi propósito no es atemorizarlo, amados hermanos, bajo ningún punto de vista. Tampoco es hacer que usted siga a Dios por miedo, ¿verdad? Sino que usted ame al Señor, afirme su compromiso con el Señor, que usted le llore al Señor, como yo también lo voy a hacer, de que nos afirme, amados hermanos.
y que nos afirme para que no tengamos que ver estos juicios tan terribles, ni que tampoco los vean nuestros familiares, y que verdaderamente todos procedan a un genuino arrepentimiento, amados hermanos, porque como lo vamos a ver en este capítulo número 9, hay personas que verdaderamente tienen endurecido el corazón. Así que en el capítulo 9 vamos a leer de la siguiente manera. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos aquí el capítulo 9, lo hemos leído. Y si usted siguió conmigo la lectura o la va a hacer de manera posterior, las últimas 3 trompetas ya están enfocadas en la humanidad, en que los juicios sean ejecutados sobre estos hombres, sobre los moradores de la tierra, sobre los que no quisieron entrar en pacto con Dios, amados hermanos, los que le huyeron, los que pensaron que Dios era una invención religiosa, o que no tenían nada que ver con o creer con una fuerza superior, porque el único superior es el ser humano, etcétera, y todo ese tipo de situaciones, amados hermanos, que a veces han contaminado la mente del ser humano. No hay peor cosa
que el ser humano crea que es independiente. El ser humano fue creado para ser dependiente de Dios. Si bien es cierto, Dios nos ha dado en su magnificencia y soberanía libre albedrío, amados hermanos, o libertad. Nos ha permitido que pensemos por sí mismos y que tomemos nuestras decisiones. También tenemos que afrontar las consecuencias de esas decisiones. Entonces, amados hermanos, acá vemos que el quinto ángel hay otra estrella. Al inicio de esta serie, amados hermanos, cuando leemos el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, y específicamente el capítulo 2, cuando el Señor menciona estrellas, también habla de ministros, habla de iglesias, habla de ángeles o habla de mensajeros. Entonces, si lo unimos con la trompeta número 3, amados hermanos, que leímos, que una estrella cayó, una gran estrella cayó del cielo. Y esta estrella también vamos a ver que son 2 emisarios, posiblemente 2 ángeles diabólicos o 2 seres que han sido creados con el propósito, amados hermanos, de ejecutar esta parte del juicio. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la tercera trompeta, esta estrella que va a caer va a ir directamente a las aguas dulces. Y que está en el capítulo 9, va a ir directamente a abrir el pozo del abismo. Este pozo del abismo, amados hermanos, hay algunos textos que nos hablan que es el que está cubierto por los polos, ¿verdad? Esa es la luz que ha habido en los últimos años sobre este texto. Por lo tanto, es que los polos se han estado derritiendo, y al caer esta estrella o al descender este emisario en los cielos, esta estrella que va a abrir, porque trae una llave, dice, para abrir el pozo del abismo. De ese pozo del abismo, de ese abusos, fíjense que esa es la palabra griega que se utiliza para abismo, abusos, que es abismo. Se divide en 2, uno que es A, y buzos profundos, es decir, algo insondable, hacia los sitios bajos, hacia lo más oscuro. Entonces, amados hermanos, de ese lugar va a salir unas plagas o unos animales, unas bestias que nosotros no hemos visto. Aquí, amados hermanos, pareciera que ha habido ya algunos intentos de manipulación genética, por lo que nos dejan ver debido a las descripciones que Juan da. Hay algunos hermanos que también han tenido sus estudios, amados hermanos, y que han tenido ya sus experiencias al ver cierta herramientas, si usted me permite, ciertos vehículos, es la palabra que estaba buscando, ciertos armamentos militares, como lo son helicópteros, como lo son aviones y como lo son los tanques, amados hermanos, que con el paso de los años han ido tomando figuras curiosas. Y algunos piensan que las langostas que aquí se menciona, que salen del abismo, estas langostas son unos helicópteros especiales, nuevos diseños de helicópteros para guerra. Bueno, por las hélices, por la cola, por el armamento que tira fuego, ¿verdad? Que cuando dispara se ve como que están expulsando fuego, y que se ven las caras humanas, obviamente, al verlos a través de los cristales de los helicópteros, pues obviamente todos van conducidos por seres humanos y se ve la figura humana. Juan, obviamente, amados hermanos, muchos siglos atrás, cuando está teniendo esta visión, él no tenía conocimiento de que los seres humanos iban a llegar a tener tanques de guerra, submarinos, lanchas o barcos de guerra, ¿verdad? Los grandes buques de guerra que hoy existen, que son portaaviones y algunos otros de otro tipo para
transporte de armas atómicas, nucleares y radiactivas que existen. Los helicópteros que han tenido su evolución, amados hermanos, que también han tomado, como le digo, formas curiosas para que les den más velocidad o puedan aprovechar, digamos, la aerodinámica, que es lo que se llama ahí, para que puedan volar más veloz. Y obviamente los aviones también, amados hermanos, los aviones de combate tripulados y no tripulados que hoy existen. Entonces, algunos han hecho sus estudios, amados hermanos, y usted los puede buscar en internet, y cuando relacionan el capítulo 9 de Apocalipsis, ellos ponen algunas imágenes de algunas armas, ¿verdad? Algunos helicópteros, de algunos tanques y de algunos vehículos de combate, porque usted sabe que inclusive entre los vehículos de combate ahora hay unos jeeps blindados que también pues les han puesto algunas formas curiosas y el camuflaje. Y entonces, amados hermanos, la forma en que Juan podía tratar de asimilarlos para el tiempo en que él tenía que predicar esto, amados hermanos, lo asemejó a algunas bestias. Entonces eso es lo que nos deja conocer acá. Pero si nosotros nos vamos a lo literal, amados hermanos, aquí pareciera que han habido cruces genéticos, por lo que nos deja ver que son demonios, debido a que estas langostas, aunque tienen un cuerpo como langosta, aquí la escritura dice en el verso número 7 del capítulo 9, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Entonces fíjense que ya una langosta es de un tamaño de más o menos 15 centímetros, según lo que yo pude estudiar y ver antes de compartir este tema. Pero aquí nos están hablando de una langosta del tamaño de un caballo. Un caballo pues llega a tener entre 1,50 m o 2 metros. Entonces quiere decir que es un tipo de animal diferente, ¿verdad? Tenían una cabeza, en las cabezas tenían como oros o alguna incrustación metálica que le hace reflejar. Dice que tenían caras humanas, amados hermanos. Entonces ya se empieza a imaginar una langosta con cuerpo de más o menos como el de un caballo, con cara de hombre, cabello como de mujer, dientes como leones, y que encima tenían corazas de hierro y tenían alas que hacían un ruido difícil, y que aparte tenían una cola como de escorpión con un aguijón. Entonces, amados hermanos, es una bestia horrorosa. Recientemente, amados hermanos, como le digo, a través de las películas han estado transmitiendo ideas a los seres humanos, ¿verdad? De las posibles invasiones que hay. Y una de las películas que cobró mucho auge recientemente, amados hermanos, fue Mundo Jurásico, o Jurassic Park en inglés, Mundo Jurásico, que habla después de que el hombre logra desarrollar un conocimiento científico y una manipulación del ADN, que logra a través del ADN de los reptiles y a los ADNs que han logrado obtener de las excavaciones y la obtención de restos fósiles de los dinosaurios, a recrear a los dinosaurios con genes de reptiles y con la manipulación del ADN. Y en la última saga de esta película, amados hermanos, una de las bestias o de los dinosaurios que más se tocó ahí fueron unas langostas tipo dinosaurio, amados hermanos, de un tamaño grande, manipuladas genéticamente, con una apariencia horrorosa, que tenían la capacidad de acabar con cultivos rápidamente, y no solo de atacar los cultivos, sino también de atacar a los seres humanos. Entonces, amados hermanos, esa idea que algunos han de pensar que es una idea loca, pues seguramente son personas que a veces han leído más la Biblia que nosotros. El problema es que ha sido
o el problema, o lo más triste, mejor dicho, de todo esto es que ellos no han rendido su vida al Señor, sino que lo han utilizado para un provecho propio, mientras que los verdaderos creyentes a veces ni interés le ponemos a la Biblia. Entonces, amados hermanos, estas langostas, que son demonios, van a subir, dice, con esta forma que les comenté, y van a atacar directamente, dice. Van a atacar a los hombres que no están sellados, que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Como le mencioné, amados hermanos, en su momento, en capítulos atrás, cuando uno de los sellos se rompe, el Señor le dio la orden a 4 ángeles que se detuvieran, porque habían unos ángeles que estaban en los 4 puntos de la tierra, y que estos estaban deteniendo las plagas o deteniendo los juicios para precisamente evitar que fueran castigados. Entonces aquí dice que a través de sus colas van a atormentar a estos hombres como por 5 meses. El periodo de vida de las langostas es de 5 meses, amados hermanos, de acuerdo al estudio que se han hecho. Y estas generalmente se han manifestado, o se ha establecido que su periodo de vida está entre mayo, junio, julio, agosto y septiembre, los 5 meses, entre mayo y septiembre. Entonces, amados hermanos, dice que estos van a atormentar a los seres humanos. Estaba leyendo un poco sobre la picadura del escorpión, y el escorpión, pues los escorpiones venenosos son comunes en los Estados Unidos y en el Medio Oriente. Es una especie específica en la que tiene esa capacidad de generar veneno. No todos los escorpiones tienen esa capacidad, pero unas especies sí. Y generalmente sí tienen la capacidad de matar a alguien que se encuentra en un estado de salud no adecuado, es decir, o no está bien nutrido o tiene algún problema, alguna deficiencia cardíaca o respiratoria, o algún tipo de condición que ha debilitado su cuerpo, que por lo tanto es vulnerable a que cuando esta picadura o este animal lo pica, mejor dicho, le causa molestias, dificultades respiratorias, fiebre, ardor, irritación. Entonces, amados hermanos, la molestia es difícil, es complicado. El tratamiento obviamente es de emergencia en los hospitales, le tienen que poner antibióticos y alguna otra serie de situaciones. Entonces, amados hermanos, el tormento va a ser tal que dice que los hombres van a buscar la muerte, pero la muerte, dice aquí, va a huir de ellos. La muerte no va a tener en ese momento chance, digamos. Perdón ustedes esa expresión tan popular que estoy utilizando, pero ahorita digamos que el negocio de la muerte está funcionando porque tiene ese permiso, pero cuando ya llegue la tribulación y la gran tribulación, pues ahí ya no va a poder ejercer su trabajo, porque dice que en lugar de ir a perseguir a la gente, le va a huir, amados hermanos, porque Dios está ejerciendo su juicio. Y obviamente, aunque estos animales, estas bestias tan temibles por la descripción que aquí hemos visto, amados hermanos, va a causar, amados hermanos, que la muerte no ejerza su autoridad, digamos, la autoridad que ha recibido de Dios sobre los seres humanos. Job 3:21 menciona algo similar. Job 3:21 dice, bueno, les voy a dar el verso 20 para leer un poquito el contexto. Dice, ¿por qué se da a luz al trabajado y la vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Imagínense este grado de desesperación en que Job se encontraba. Entonces, obviamente aquí él ya estaba sufriendo una situación difícil, había perdido a sus hijos, había perdido sus bienes,
y había perdido el respeto de sus amigos, el respeto de su esposa, amados hermanos. Entonces estaba pasando una prueba difícil y él empieza como a reclamar y dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que sus tesoros? Entonces, amados hermanos, este tipo de situación es la que nos está recordando aquí en el capítulo 9 de Apocalipsis, ¿verdad? La situación va a ser tan tormentosa que los gentes van a querer morir, pero la muerte va a huir, pues. La muerte no va a querer tener nada que ver con ellos. Entonces, amados hermanos, vemos acá que se nos dice que sobre esas langostas, porque una de las características de la langosta, de acuerdo al libro de Eclesiastés, es que las langostas dicen que no tienen rey, pero siempre salen en escuadrones. Pero acá, estas langostas, a diferencia de las langostas terrenales o normales, dice que tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces aquí llama la atención que en ambos idiomas se da el significado del nombre de este ángel, amados hermanos. Se deja ver, dice aquí: el rey de estas criaturas demoníacas se llama Abadón en hebreo y Apolión en griego, que significan destrucción en ambos idiomas. Entonces, amados hermanos, aquí el comentario de la Biblia que estoy leyéndole dice: resulta irónico que durante el juicio de la quinta trompeta, los incrédulos impenitentes que adoran a demonios, como lo vamos a ver en el verso 20 y que lo leímos, sean atormentados por los mismos seres a quienes veneran. Y bien, por ahí dice un dicho que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces, aquellos que se obstinaron en la idolatría, en el pecado, en la maldad, aquí van a ser castigados fuertemente, y Dios va a utilizar este instrumento horrible, amados hermanos, para castigarlos. En el verso número 12 del capítulo 9 dice: el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes más. Estos 2 ayes, amados hermanos, bueno, se componen por el sexto ángel, que dice que cuando tocó la trompeta hay una voz, y algunos manuscritos griegos no tienen la parte que dice 4 cuernos, sino que dice que una voz vino del altar que estaba delante de Dios, y se asume que es la voz de Cristo, que ya da la orden, que habían dado la orden inicial de que retener a los 4 ángeles. Ahora estos 4 ángeles ya no van a detener más el río Éufrates, lo van a descuidar, o mejor dicho, ya no van a cumplir con la tarea que estamos haciendo en el río Éufrates, y entonces esto va a dar vía libre, dice, para que un ejército de 200 millones se desate. Aquí, amados hermanos, pues aquí ya se menciona que hay día, mes y año. Están preparados para la hora, día, mes y año. O sea, aquí ya Dios empieza a ejercer o manifestar su señorío, amados hermanos. El río Éufrates dice aquí que era el que constituía la frontera oriental de la tierra prometida a Abraham y los imperios asirios y babilónicos. Este río se tenía que cruzar para poder invadir Israel, y ahora, amados hermanos, prácticamente al quitar como que esa guarda que el Señor tenía ahí, al quitar a esos 4 ángeles, estos ejércitos que vienen de Babilonia, que vienen de Asiria, que pueden venir incluso de Rusia o de China, que por el volumen de personas que se enumeran que va a tener, o el número de miembros, mejor dicho, que este ejército tiene, que es de 200 millones, pues se han llegado a conjeturas, amados hermanos, que es un gobierno o es un ejército, chino o japonés, que son las 2 nacionalidades que tienen esa capacidad de tener un ejército tan numeroso. Puede ser también una coalición de naciones, pero eso es lo que se estima.
Y estos ejércitos van a ir en rumbo hacia Israel, que es donde se va a concentrar, digamos, la mayor atención durante la tribulación y la gran tribulación. Y que es donde finalmente el Señor va a descender con sus santos, o sea, con nosotros, la iglesia, y con sus ejércitos celestiales para defenderla. Pero al pasar, obviamente, la tribulación y la gran tribulación. Entonces dice acá que estos 200 millones de personas o de miembros de este ejército, dice que tenían caballos, tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y en su cabeza eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Entonces, amados hermanos, aquí pues algunos símbolos de los ejércitos japoneses o chinos tienen estos símbolos asiáticos que utilizan como dragones, como leones, como bestias. Usted sabe que ellos al practicar kung fu o karate usan algunas técnicas de combate que tienen nombres de animales, ¿verdad? Entonces, por eso se cree, ¿verdad? O se estima que es posible que sea un tipo de esos ejércitos, aunque, como le he dicho, puede ser una coalición de otros, y que obviamente todo el armamento tenga esta figurativa. Pero cuando dicen que tenían fuego, humo y azufre, se refiere a que su armamento, amados hermanos, está lanzando algo que obviamente a la explosión, digamos, de un cañón o de un tanque, usted ve fuego cuando sale, humo obviamente, y el azufre pues se puede interpretar que es producto de un tipo de arma nueva. Usted sabe que hay armas biológicas, armas químicas ahora, y armas radioactivas, que son las que pueden causar daño aquí a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, como se dice que de los caballos, es decir, de los carros de guerra, salían de su boca y de sus colas, es decir, que posiblemente tenían dos salidas, o sea, eran vehículos de guerra que tenían armas frontales y armas en su parte trasera, es decir, para poder combatir a ambos lados, amados hermanos. Este humo, fuego y azufre pues obviamente causa una contaminación terrible, y usted sabe que con armas químicas puede causar bajas en los seres humanos con mayor prontitud que con las armas de fuego. Obviamente las armas de fuego, amados hermanos, causan devastación, ¿verdad? Causan heridas, causan daño a las personas, pero a heridas o con un daño no tan letal pueden subsistir. Pero a través de un ataque biológico, bacteriológico, a través de virus o a través de la radioactividad, el ser humano pues prácticamente se despedaza y muere pronto, ¿no, hermanos? Eso es lo que se ve aquí. Y dice aquí que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces, amados hermanos, aquí vemos pues que hay sobrevivientes, pero estos sobrevivientes permanecen o persisten, mejor dicho, en sus pecados, en su maldad. Obviamente, amados hermanos, cuando el ser humano se enoja, cuando el ser humano no razona adecuadamente los hechos que está viviendo, pues lo más fácil es culpar a Dios. Así que vemos pues, amados hermanos, que estas personas no dejan, están con necedad, están con su entendimiento entenebrecido, están con una actitud a todas luces altiva y soberbia, amados hermanos, porque a pesar de lo que están viviendo, de lo que están experimentando en ese momento, la dureza del corazón sigue, y dice que siguen adorando a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
Recordemos que en el Salmo 115, amados hermanos, en el Salmo 135, en Isaías 44, Isaías 46, pues son pasajes, amados hermanos, que nos hablan pues de la idolatría. No estamos queriendo atacar a nadie, amados hermanos, aquí estamos leyendo la Biblia, pero la Biblia es muy clara, amados hermanos, y el Señor pues sí se molesta radicalmente con todos aquellos que buscan la idolatría, porque han tratado de equiparar una imagen de estos metales que están aquí, como lo mencionan, el oro, la plata, el bronce, la piedra, la madera, y estas imágenes las equiparan con Dios, que dicen que son Dios, que son la representación de Dios. Pero miren, amados hermanos, Dios prohibió tajantemente que se hicieran imágenes o representaciones de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de ella, y menos que uno les rinda adoración y pleitesía. En el Salmo 115, verso 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Dice en el Salmo 115, verso 8: semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, amados hermanos, vemos aquí una actitud pues necia, ¿verdad?, de personas que persisten e insisten en la idolatría, y personas que a veces dicen, bueno, en esta religión nací, en esta religión me voy a morir. Pero Dios quiere libertar, Dios quiere cambiar, Dios quiere transformar, amados hermanos, esa forma de vida, esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma de vivir. Dios liberta, amados hermanos, Dios liberta. Y el deseo de su servidor en esta noche es que el Señor opere esos milagros de liberación. En el Salmo 135, si usted lo anota ahí y lee los versículos del 15 al 17, dice: los ídolos de las naciones, y mire cómo dice esta porción: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan; tienen ojos y no ven; tienen orejas y no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y a todos los que en ellos confían. Entonces, amados hermanos, el juicio contra la idolatría es severo, amados hermanos. Es severo, porque a Dios no le agrada ese tipo de prácticas. Y entonces, hermanos, definitivamente el Señor sí se molesta. Entonces, amados hermanos, yo solo quisiera leerles aquí unos aportes. Dice que en la porción de los versos 17 y 19 el término plagas, que es del griego plegue, remite a las plagas de Egipto, que las encontramos en Éxodo capítulo 7 y hasta el capítulo 11. Y dice que es la primera vez que se usa plegue en Apocalipsis para referirse al juicio de Dios al final de los tiempos. Aquí vamos a verlo en otros capítulos más adelante, en otras citas de Apocalipsis 11:6, en el 15, en el capítulo 15, versículos 1, 6 y 8, en el capítulo 16 y en el capítulo 18. Dice aquí que al afirmar que el poder de los caballos estaba en sus colas y que sus cabezas eran como leones, se asocia con las langostas demoníacas. Sin embargo, difícilmente se refiere al mismo tipo de criaturas, ya que a las langostas no se les permitió matar a nadie. Y es que vemos, amados hermanos, que en este capítulo 9 se mencionan ese tipo de bestias, amados hermanos. Las langostas que salen con la quinta trompeta y que atormentan a los hombres, mas no los matan. ¿Por qué? Porque en la muerte de ellos. Y en el sexto ángel dice que la trompeta suena, y estos ejércitos que se movilizan, que atraviesan el río Éufrates, pues ya tienen poder para matar a seres humanos. Entonces ya son diferentes.
O sea, se van a estar viendo cosas horribles, amados hermanos. Y aquí el comentario que también refuerza lo que ya les platiqué hace un momento, dice: los que sobreviven a las plagas de los juicios de las trompetas solo se salvarán si se arrepienten de sus pecados, como lo vemos en Lucas 24:47 o en Hechos 26:20, y creen en Jesucristo, como está en Hechos 16:31. Pero los moradores de la tierra, sobre quienes recaen los juicios de la quinta y sexta trompeta, no se arrepentirán, dado a que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se les endurecerá el corazón como al faraón cuando fue confrontado con las plagas, que eso lo puede ver usted en Éxodo 7:22, 9:7, o también como lo puede estudiar usted en Romanos 9:17 y 18. Y adorar a los demonios y a las imágenes, así como la referencia a hechicerías y fornicación, evocan los problemas de las iglesias de Pérgamo y Tiatira que vimos en el capítulo número 2, versos 13 y 14, y en el capítulo número 2, versos 20 y 21, cuando estuvimos leyendo los mensajes a las iglesias y pues tratamos de explicarlos, amados hermanos. Y también anticipan la escalada de los pecados que hay en Babilonia, en el capítulo 18. Efectivamente, amados hermanos, aquí estamos viendo una serie de pecados, una serie de circunstancias, una serie de hechos que la humanidad no se arrepiente. Los homicidios, hechicerías, fornicación, hurtos y obviamente la idolatría que vimos en primer lugar. Entonces, amados hermanos, estos pecados son serios y tienen que llevarnos a reflexionar sobre el tipo de conducta que el ser humano tiene y que, amados hermanos, es condenable por Dios, ¿verdad? Dios definitivamente no tolera estas circunstancias, no tolera estas situaciones, y obviamente Dios va a ejecutar juicio. Entonces, amados hermanos, sin el ánimo de atemorizarlo, como les repito, sino que todos reflexionemos la gracia que el Señor nos está extendiendo en esta oportunidad, debemos de aprovecharla. Amados hermanos, sigamos predicando el Evangelio con denuedo, sigamos transmitiendo que en Cristo, que en el Señor Jesús, que en el sacrificio que Él realizó hay esperanza y salvación para todo ser humano. Que Dios no quiere que los hombres perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente, amados hermanos, aquellos que tomen la decisión de seguir endureciendo su corazón y de no aceptar el mensaje de salvación, pues definitivamente van a tener que ir a este juicio tan duro, tan severo, tan difícil, amados hermanos, temible, porque yo no le voy a negar que no es temible, amados hermanos, todo lo que ahí hemos leído y nos falta por leer. Y pues yo le he dado algunos aportes, amados hermanos, como les repito, de todo lo que se ha platicado, de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha estudiado, pues que hay hermanos que nos aventajan en esto. Pues obviamente de lo que ellos han estudiado, que les ha llevado años, han sacado algunas imágenes, algunas conclusiones, alguna forma de tratar de apoyar a los creyentes a que comprendan. Pero el tema primordial aquí, amados hermanos, es que nosotros hoy luchemos en oración, intercesión, en ayuno, en clamor y pues obviamente en la predicación del Evangelio hacia los nuestros que aún no conocen al Señor o que han endurecido su corazón y que no quieren entregarse a Él. Porque lo que viene sobre la tierra, amados hermanos, la verdad es un juicio terrible, un juicio que es temible, amados hermanos. Nuestro Dios es amor, claro que sí, pero también es fuego consumidor. Él expresa bondad y paciencia y mucha benevolencia, pero también, amados hermanos, llega un momento en que esas virtudes de Dios también son retiradas de la mesa y obviamente de aquel lado que nunca le hemos visto. No lo vimos porque aceptamos el sacrificio de Cristo, porque el Señor dice en la Escritura que descargó su ira sobre Jesús,
sobre Yeshua, sobre el Mesías, para salvarnos a nosotros, para que a través del sacrificio que realizaron nuestros pecados fueran perdonados. Hoy le hago la invitación, amados hermanos, a que estemos predicando, que no cesemos de predicar, que oremos, que intercedamos, que gimamos por nuestros amados hermanos y no permitamos que estos familiares, seres queridos, amigos o conocidos vayan a enfrentarse a este juicio sin antes haber escuchado el mensaje de salvación. Porque en esa época, amados hermanos, quizá muchos de ellos nos van a recriminar que nosotros no les hablamos del mensaje del Señor. Y no sea que la sangre de ellos no sea demandada en nuestra mano, amados hermanos, por nuestra negligencia a no querer predicar el Evangelio. Que se quite de nosotros ese deseo, bueno, yo pues no le predico, y que allá cuando mire al anticristo, entonces allá me va a aprender a respetar. No, amado hermano, que no sea esa nuestra actitud. No sea que el Señor, al ver esa actitud egoísta de nuestra parte, también nosotros con nuestro familiar a la par, los dos vayamos a ver de frente al anticristo, amados hermanos. No, mejor que los dos vayamos a ver, pero al Señor. Vayamos a ver al Señor cara a cara y no los juicios que están por venir sobre este mundo. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Le pido de favor que estemos orando, amados hermanos, para que nosotros podamos seguir con esta serie y entendiéndola y comprendiéndola, y que el bendito Espíritu Santo nos ilumine para que todos seamos edificados y seamos bendecidos, amados hermanos. Buenas noches. Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso.